Muy bien, abrimos la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 16, versículo 16. Continuamos con la exposición de la palabra del Señor. Dice el versículo 16: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos habla, la que nos instruye, Señor, aquella que puede transformar, Señor, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, quien nos confronte, Señor, mediante ella, y que nos hable, Señor, en todo momento. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Tomamos asiento. Muy bien. Continuando ahí con la exposición de Hechos capítulo 16, pegadito al texto de la conversión de Lidia, ¿no? Que el Señor le había abierto el corazón para que pueda, el corazón de ella para que pueda escuchar el mensaje de salvación. Quisiera comenzar contándoles dos historias, ¿sí? acerca de unos años atrás. Dos hombres muy importantes a lo largo de lo que es la historia de la humanidad, y uno de ellos es Thomas Edison, ¿no? Y ahí, buscando un poco, salía un título muy interesante acerca de él, hablando de que él había fracasado muchísimas veces, el fracaso de él que llevó al éxito. Después de miles de intentos fallidos de poder crear la bombilla, Edison dijo en una oportunidad: no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Hay una persona detrás de esto, dijo: su persistencia y enfoque en aprender de cada error lo llevaron a uno de los inventos más importantes de la historia. Ahora, otro personaje que quisiera traer acá, a manera de introducción, ¿no?, es acerca de Nelson Mandela. Él estuvo 27 años en prisión. Y luego de esto dice que Mandela emergió como un líder mundial que promovió la reconciliación y la democracia en Sudáfrica. Su sufrimiento en ese momento, ¿no?, tras 27 años de prisión, lo transformó en un símbolo de esperanza y de perdón. Ahora Nelson Mandela, ¿no?, nos muestra cómo la adversidad, ¿no?, que él sufrió en ese tiempo surgió como un catalizador de cambio. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque un aspecto muy tranquilizador para los hijos de Dios, que nos genera paz y mucha tranquilidad, es acerca del gobierno soberano de Dios y la capacidad que tiene este Dios, ¿no?, de poder producir de malos tiempos, de situaciones negativas, de sufrimiento, aspectos completamente positivos. Ahora, si podemos leer acá, no solamente nos encontramos en una contradicción completamente diferente entre Lidia y esta mujer que estaba endemoniada, sino también cómo ellos habían sufrido. Ellos, tanto Pablo como Silas, habían sido azotados de forma constante para silenciarlos. Y a pesar de eso, observamos con claridad cómo el Señor transformó todo este sufrimiento, todo este dolor, en situaciones positivas para el evangelismo ahí en la región de Filipo.
Ahora Hechos 16 narra con suma claridad cómo este Dios convierte circunstancias negativas, ¿sí?, circunstancias malas, en victoria espiritual. Ahora, notamos cómo estos habían sido falsamente acusados, salvajemente golpeados e injustamente encarcelados. Y a pesar de eso, tanto Pablo como Silas tenían puesta en el objetivo con claridad, ¿no? Ellos sufrían con el propósito de expandir el Evangelio de Cristo. Incluso esta circunstancia el Señor la utilizó para llevar salvación a aquel lugar. Ahora estos versículos que continúan a la salvación de Lidia nos muestran de forma clara y concisa cómo el Señor transforma esto, ¿no? Estas situaciones, y observamos también el ministerio y la perseverancia en el evangelismo. Pero no tenemos que dejar pasar por alto, ¿no?, que a medida que estos misioneros, tanto Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, que perseveraban en el evangelismo, en su ministerio, en las misiones, echaban raíces evangelizando, también Satanás se levantaba de forma constante. Primero mediante una endemoniada para oponerse y luego mediante la persecución y el sufrimiento. Ahora, lo que nos enseña todo este pasaje alrededor de todo Hechos capítulo 16 es una cosa también, dentro de todas las aplicaciones que podemos entender y aprender acerca de esto, que cualquier persona que sirva a Dios, ¿sí?, cualquier persona que pretende servir a Dios en cualquier ministerio o de cualquier forma, tiene que tener en cuenta que no todo va a salir como uno espera. Imagínense la mente de ahí de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, evangelizando, y ellos quizás tenían en mente que va a salir todo de forma perfecta y constantemente se encontraban con oposición, tanto dentro como fuera. No solamente en sufrimiento, sino también en persecución, y ahora en esta oportunidad con una endemoniada. Ahora, el mayor desafío para nosotros como iglesia es cómo reaccionamos frente a la oposición. Cómo nosotros reaccionamos frente a la oposición en el ministerio y en cualquier ámbito de nuestra vida. Lamentándonos, quejándonos, o de otra manera, ¿no?, como continúa el texto del versículo 25 en adelante, que no nos toca, orando, alabando y glorificando a Dios a pesar de la situación en la que nos encontremos. El pasaje es bastante claro, se puede dividir en dos partes. Primero hablamos de la confrontación, ¿sí?, de Pablo, para luego hablar acerca de las consecuencias que recibió el apóstol Pablo. Vayamos al versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos, ahí Lucas también se incluye en el relato, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿De qué forma? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces de forma constante, porque el versículo 18 afirma, ¿no?, y aclara, y esto lo hacía por muchos días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta acá nuestro primer punto que vamos a observar, ¿no?, la confrontación de Pablo del versículo 16 al 18. Ahora observamos que Lucas lo que comienza relatando es que no sabemos primero en cuánto tiempo habrá pasado de la conversión de Lidia hasta el versículo 16. Lucas no lo deja en claro, pero cuando comienza el relato, dice que inmediatamente, ¿no?, ahí aconteció que mientras íbamos a la oración, no se enfoca tanto en el culto de la oración, sino que enfoca en el medio, ¿no?, el trayecto, cuando iban a adorar al Señor, al tiempo de oración, seguramente con los hermanos. Dice que le sale al encuentro una mujer. Y dice que esta mujer no solamente estaba endemoniada, que tenía espíritu de adivinación, que esta mujer también tenía amos, ¿sí?, servía a personas humanas. Y que de esa misma forma daba gran ganancia. Ahora es por esto que estos amos se enojan cuando el espíritu de esta muchacha sale de ella, pierden absolutamente todas las ganancias. Ahora me llama la atención de que acá encontramos algo interesante para analizar, que Satanás primero se opone a estos hombres que estaban sirviendo a Dios mediante una mujer endemoniada. ¿De qué forma? Con la afirmación que estaba diciendo. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Ahora era una estrategia bastante sutil de Satanás. Lo que estaba queriendo hacer es intentar meter cizaña dentro del trigo. Imagínense, muchas personas escuchando que una endemoniada que tenía la posibilidad de adivinar, ¿no?, que era algo muy común en aquellos tiempos, en el periodo greco-romano, y también era muy valioso para los comandantes, para los emperadores, una persona de este tipo. Porque un comentarista frente a esto dice que griegos y romanos daban mucho mérito al augurio y a la adivinación, es decir, que ningún comandante iba a emprender una campaña política o militar, ni un emperador iba a firmar ningún acuerdo sin antes consultar o tener un oráculo. Es decir, que esta mujer daba mucha ganancia, ¿sí?, a estos amos terrenales. Ahora, Satanás lo que intenta es implantar de forma sutil y de forma cuidadosa, pero astuta, cizaña dentro del trigo. ¿Por qué digo esto? Imagínense la situación con Lidia. Lidia, conociendo al Señor, Dios de manera soberana, abriéndole el corazón para que ella escuche el mensaje de salvación, ahí mostrándonos su soberanía en la salvación, pero también la responsabilidad de Lidia. Y de forma constante, ahí, de forma inmediata, no sabemos en qué tiempo, pero también presenta a Lucas el escenario con esta mujer, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Claro, la gente seguramente escuchando todo esto de esta muchacha, ¿qué iban a hacer? Se iban a reunir juntos, iban a empezar a escuchar y iban a decir: yo creo lo que está diciendo. Claro, hay una gran diferencia entre el creer y la fe salvífica. Ahora, Lidia acá muestra haber tenido una fe salvífica, una fe verdadera, porque incluso, como vimos la semana pasada, ella lo manifestó con las obras. Incluso observamos con claridad que el Señor había abierto su corazón. Pero acá, sí, quizás, seguramente, la estrategia de Satanás era implantar de forma sutil trigo, ¿sí?, cizaña dentro del trigo. Ahora, aconteció, dice el texto, que mientras iban de camino, ¿no?, le sale al encuentro a esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, y dice que ella daba gran ganancia a sus amos. ¿De qué manera? Adivinando. Ahora, este era el trabajo de ella. Pero lo interesante acá no es solamente la estrategia de Satanás intentando destruir, ¿sí?, el ministerio que estaba realizando el apóstol Pablo y las personas que acompañaban a Pablo, sino también que esta mujer que estaba endemoniada tenía terminologías bíblicas. Porque claro, dice, son siervos del Dios Altísimo, refiriéndose con claridad al Dios del Antiguo Testamento de Israel. Ahora, no solamente utilizaba esta terminología bíblica del Antiguo Testamento, sino que también hablaba y les afirmaba: bueno, estos hombres no solamente sirven al Dios Altísimo, sino que también lo que están haciendo es anunciar un camino para salvación. Están anunciando un camino para poder ser salvos, justificarse, obviamente, la fe. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 18. Dice que esto lo hacía por muchos días. Pero llegó un momento que, claro, el apóstol Pablo y los que lo acompañaban escuchaban estas afirmaciones de forma constante, recibían esta afirmación y seguramente daba voces de forma continua y alta, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Imagínense Pablo, escuchando día tras día, él queriendo hacer su ministerio, él queriendo evangelizar, predicar el evangelio de salvación, predicar acerca de Cristo y recibiendo oposición por medio de esta herramienta de Satanás, porque esta mujer estaba siendo utilizada por Satanás. Ahora, el apóstol Pablo llegó un momento que actuó con desagrado, dice acá: mas desagradando esto a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, ¿no?, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu dice que le obedeció, salió en ese momento. Ahora, no solamente observamos acá en esta confrontación que hace el apóstol Pablo las afirmaciones que él realiza, sino que, entre otras, lo que observamos en esta afirmación es que el apóstol Pablo, con suma claridad, ¿no?, está mostrando la autoridad que él tiene de parte de Dios. Él no habló por sí mismo, él no habló diciendo: yo soy Pablo, yo soy el que está predicando acá y te mando en mi nombre. No, él dice: te mando en el nombre de Cristo, no en su nombre.
El apóstol Pablo tenía con claridad y tenía puesto en mente y sabiendo que él no se servía a sí mismo, sabía a quién le servía y sabía quién dirigía todas estas palabras. El apóstol Pablo acá muestra que tenía autoridad de parte de Dios, ¿no? Ahora, como una muestra de esta autoridad que Pablo tenía, ¿no? Actúa en contra de esta situación, de forma sabia, de forma pacífica, pero actúa. No deja que Satanás continúe utilizando a esta mujer, a esta muchacha, con este espíritu de adivinación y actúa. Ahora, lo interesante es que de la misma forma que Cristo en los evangelios, acá Pablo no quiere una propaganda de Satanás. No sé si se acuerdan ahí en los evangelios de forma constante que Jesucristo cada vez que venía Satanás y quería como realizar alguna propaganda o publicidad de parte para hablar acerca de él, ¿no? Cristo no quería. Ahora, esta mujer no estaba diciendo nada de raro. Esta mujer estaba diciendo una verdad. Estos hombres son siervos de Dios y anuncian el camino de salvación. No hay ninguna mentira acá. Porque claro, Satanás utiliza las verdades cuando siempre convienen a su beneficio. Eso es lo que nos enseña Lucas. Ahora, esta afirmación diciendo te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas, ¿no? Es como que finalizó la situación. La situación venía día tras día seguramente y constantemente cuando ellos iban de camino a la oración no describe el culto sino que describe el suceso y en el momento en que ellos iban, cuando esta mujer iba detrás de ellos, hablando, diciendo, dando voces, llegó un momento que el apóstol Pablo dijo, hasta acá, te mando en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, que salgas. Y obedeció. Estas palabras cobran fuerza al entender que Pablo no hablaba por él, sino que hablaba en el nombre de Cristo. Ahora el demonio escucha las palabras, escucha la orden de Pablo y sale en ese mismo momento, en aquella misma hora, dice el texto. Ahora hacemos un paréntesis si queremos quizás de alguna manera afirmar algo. La capacidad para echar fuera demonios caracterizó a los apóstoles de Cristo, pero pasó de la iglesia junto con ellos. Ahora este y tantos otros dones milagrosos confirmaron que los apóstoles eran voceros de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo, acá lo que está mostrando Lucas, es que de la misma manera que el apóstol Pedro también realizaba cada una de estas señales, mostrando que tenía autoridad divina, de la misma forma el apóstol Pablo. Ahora, una vez que él manda que esta chica salga, ¿sí? Dice que obedeció y salió en aquella misma hora. Ahora pensemos por un momento en lo realizado por el apóstol Pablo, ya finalizando nuestro primer punto. En el milagro que había, en estas palabras que había realizado el apóstol Pablo, él no estaba interesado en sacar demonios. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que esto lo hacía por muchos días, dice el versículo 18. Es decir, que día tras día escuchaba que esta mujer que decía, estos son hombres, siervos de Dios, anuncia el camino de salvación. Día tras día anunciando lo mismo, día tras día. Y el apóstol Pablo no estaba interesado en echar fuera demonios. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hubiese hecho ¿cuándo? Al comienzo. El propósito del apóstol Pablo estaba muy claro. Predicar acerca de Cristo. Porque si no, en otro momento, apenas hubiese aparecido esta mujer, el primer día, en el primer momento, el apóstol Pablo lo que hubiese hecho fue echar fuera ese demonio. Pero no lo hizo de esa manera. Incluso Lucas nos deja en claro esto. Que en la mente del apóstol Pablo no tenía la intencionalidad alguna de mostrar que él podía echar fuera demonios. Él lo que quería era seguir predicando el evangelio. ¿Y por qué también afirmamos esto? Porque en el versículo 25 en adelante, cuando sucede ahí que ellos están en la cárcel y todos escapan y ellos siguen quedándose ahí en la cárcel, dando testimonio del nombre de Cristo, lo que hacen es utilizar esta situación para expandir la iglesia que se estaba plantando y echando raíces ahí, en la iglesia de Filipo. Ahora, tampoco sabemos, porque el texto no lo dice, ¿no? Si luego de la liberación de esta joven, ella acudió a Cristo para salvación. Sin embargo, lo que podríamos pensar es que el milagro más grande que hubiese pasado es el mismo que el de Lidia. Que el Señor
no solamente obre de esta manera con esta mujer, sino que también abra su corazón para que pueda escuchar las palabras del Evangelio y nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Ahora, nuestro primer escenario nos presenta acá la confrontación del apóstol Pablo para luego mostrarnos acerca de las consecuencias que tuvo el apóstol Pablo. Y conforme avanza el relato, se pone cada vez más oscuro. Cada vez que leemos el texto nos damos cuenta de que no solamente hubo oposición, no solamente hubo persecución, sino que también hubo azotes, sufrimiento, dolor. Y quizás lo leemos, y cuando yo lo leía quizás no me lo podía imaginar a este evento. Pero fíjense cómo lo describe Lucas. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres, versículo 21, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora dice que se agolpó el pueblo contra ellos sin dejar momento para que se defiendan. Y dice que les rasgaron las ropas. Ordenaron que los azoten con varas. Y después de haberles azotado, dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y que los metieron en el fondo del calabozo y les ajustaron ahí para que se quedasen. Y les aseguraron los pies en el cepo. Ahora el relato, conforme avanza, se pone cada vez más turbio, más oscuro. Y lo que me llama la atención del relato es que en ningún momento el apóstol Pablo abrió su boca. En ningún momento el apóstol Pablo, es como que el apóstol Pablo echó fuera un demonio, estaba predicando el Evangelio, Lidia se convierte, la iglesia de Filipo comienza de alguna manera, quizás no lo vemos en el relato, a crecer. Y el apóstol Pablo es como: estoy acá para sufrir, para que me maltraten. Es como que él mismo, sin querer esquivar el sufrimiento, puso su cuerpo para ser de alguna manera mutilado, para que lo azoten. Ahora, es por eso que después, en 1 Tesalonicenses, él dice, habiendo sufrido en Filipos y siendo ultrajados en Filipos, capítulo 2, versículo 2, dice, tuvimos que denuedo para anunciar el Evangelio de Dios. Ahora fíjense, después de todo el relato que describió acá Lucas, el apóstol Pablo tuvo denuedo y tenía denuedo en seguir predicando el Evangelio. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos llega a pasar lo que le pasó al apóstol Pablo y se cose la boca y no habla nunca más. Y el apóstol Pablo, vez tras vez que avanzamos en Hechos, observamos a un hombre que estaba convencido de a quién predicaba y el mensaje que predicaba. No le importaban los azotes, no le importaba el sufrimiento, no le importaba la muerte, no tenía temor absolutamente a nada. El apóstol Pablo estaba convencido de que a pesar del sufrimiento, a pesar de los azotes, a pesar del dolor, él tenía puesta, como él mismo lo dice, la mirada en el galardón. Él tenía puesta la vista en proclamar el mensaje de Cristo. Ahora, no solamente observamos acá las consecuencias, ¿no? Que él no actuó en su poder, él no actuó en el poder propio, sino que el apóstol Pablo fue un instrumento de Dios para ejecutar este milagro, para echar fuera un demonio. Incluso él no se jactó por hacerlo. Él lo hizo en el momento, de forma sabia, en el momento que él creía correcto. Y él sabía las consecuencias que iba a tener. Ahora observamos el relato. Versículo 19. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, lo primero que hicieron fue prender a Pablo y a Silas. Acá hay un mensaje totalmente antisemita. Ahora muchos de nosotros pueden decir, bueno, ¿por qué no prendieron a Timoteo? Porque era medio gentil y medio judío. ¿Por qué no prendieron a Lucas? Porque era gentil. Pero solamente se enfocaron en dos personas, en Pablo y en Silas. Es decir, que el mensaje, el odio hacia el pueblo de Israel no es solamente moderno, no es actual. Proviene de la época de Hechos, época de la iglesia. Estos hombres tenían un odio seguramente hacia el pueblo de Israel. Y de alguna manera a los únicos que agarran son a Pablo y a Silas. Dice que los traen al foro, a un lugar público, a la plaza, frente a los magistrados. Claro, estaban completamente furiosos. Imagínense, una persona que hoy en día no tenga absolutamente muchísimo dinero,
y recibir ganancias por causa de este trabajo, de explotar a una joven, cuando se les desaparece el negocio, lo primero que hacen es enfurecerse. Claro, lo que nos está enseñando acá Lucas es que el amor al dinero y el deseo completo hacia las riquezas, hacia el dinero y hacia las posesiones materiales, completamente oscurecen y enceguecen para no poder ver con claridad las cosas espirituales. Ahora no nos corresponde a nosotros mencionar los versículos 25 al 40, pero quizás podríamos mencionar que hay fracaso de Satanás en este ataque, tanto infiltrando a esta endemoniada como también en la persecución. Los versículos 25 al 40 nos muestran que hay fracaso, porque el Señor, nuestro Dios soberano, tomó esta situación, esta circunstancia, y la transformó en un beneficio para la iglesia. Y de esta manera la iglesia seguía fortalecida y creciendo a pesar del sufrimiento y a pesar de que quizás Satanás en su mente podría decir, bueno, estoy venciendo, estoy ganando, y a todo lo contrario. Ahora, estas reacciones que han tenido, este enojo que habían tenido estos hombres, al igual que los gadarenos, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 5, que en vez de regocijarse y alegrarse por la liberación, ¿no?, de que Jesús había hecho al endemoniado, se habían enojado por la pérdida del hato de cerdos. Es exactamente la misma actitud, es exactamente la condición, y esto revela la condición espiritual que tienen estos hombres. Una condición de muerte espiritual por no poder ver un milagro tan hermoso, ¿no? Que quizás la persona esta, no lo sabemos, había pasado de muerte a vida. Ahora, estos enojados por la pérdida de los ingresos que tenían, atraparon a Pablo, a Silas, lo traen al foro ante las autoridades, ¿no?, a esta plaza pública central que a la vez funcionaba como mercado y como el centro social de la ciudad. Y en medio de todas las personas realizan afirmaciones que de alguna manera son verdaderas, pero también están distorsionadas. Porque dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, versículo 19, dice, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, y dice que presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, de alguna manera, y técnicamente era cierto, pero nadie lo cumplía. Nadie cumplía, de alguna manera, esto, y seguramente estos hombres tampoco. Pero claro, como se había arruinado su negocio, ahora lo que ellos quieren hacer y pretenden hacer es no solamente pretender que los encarcelen, sino también que los maltraten. Claro, estas afirmaciones lo que hizo, de alguna manera, fue que el pueblo se agolpe contra ellos. Y los magistrados comienzan acá, Lucas, a relatar todo lo que sucede, ¿no?, que ya lo habíamos leído. Los castigan y los azotan con varas, los encarcelan. En este relato no vemos que haya justicia alguna para Pablo y para Silas. Ahora, los jueces fallaron en mantener las normas de la justicia romana, no se molestaron en investigar las acusaciones, en llevar a cabo un juicio apropiado o en dar a Pablo y a Silas una oportunidad para defenderse. Fue inmediato. Los juntaron ahí en el foro, en la plaza central, anuncian que estaban distorsionando y alborotando a las personas, enseñando algo que está prohibido, y de esa manera, de forma inmediata, sin dejar momento para la defensa, comienza el maltrato. Ahora, no solamente observamos acá la confrontación de Pablo, no solamente mencionamos las consecuencias que tuvo el apóstol Pablo, sino que quiero mencionar una tercera palabra que es acerca de constancia, es acerca de la constancia que tuvo Pablo. Y quizás el texto no lo dice de forma clara, pero acá hay una ausencia de su defensa y también hay ausencia de temor. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué hay ausencia de defensa del apóstol Pablo sabiendo que era inocente y por qué hay ausencia de temor? Porque en esta ausencia de su defensa y en esta ausencia del temor, el apóstol Pablo, observamos que había una presencia fuerte acerca de su esperanza. Él tenía esperanza en Cristo. Él sabía que no tenía que tenerle temor a la muerte, al sufrimiento, a la cárcel, absolutamente a nada,
Por eso él no se defiende y por eso él no tiene temor. Ahora, el texto no lo dice ni lo afirma, pero da indicios de que no se defendieron. De forma inmediata dice que los azotaron, ¿sí? Y los echaron en la cárcel. No dijeron, bueno, vamos a escucharlos. No les dieron lugar a la defensa, ni tampoco el apóstol Pablo quiso defenderse. Ahora, en cada parte del relato de Lucas, ¿sí?, se menciona de forma clara y específica lo que los gobernantes realizaron para silenciarlos. Sin embargo, en ninguna sección se menciona lo que ellos hicieron para poder defenderse de estas acusaciones. Ahora, ¿por qué razón? Porque estaban convencidos de que Dios no se iba a agradar de ello. Porque el juez justo, ¿sí?, ellos estaban convencidos de que su juez justo era Dios. Y que no importa las falsas acusaciones, ellos estaban convencidos de que este juez en algún momento haría justicia. Ahora, no solamente esto, sino que también estos hombres guardaron silencio, porque también su maestro guardó silencio en la crucifixión. Estaban imitando el ejemplo de Cristo. Ahora, no abrieron la boca, guardaron silencio de la misma forma que Cristo en la crucifixión. El sentir de Pablo y el sentir de Silas que tenían de no haberse defendido radica en su pasión también por las almas y por Cristo. Ellos estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, sea de forma justa, sea de forma injusta. Ellos estaban convencidos. Por eso sufrieron incluso con gozo, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ahora, en Filipenses capítulo 1, escribiéndole una carta a esta iglesia, capítulo 1, versículo 12, dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y en esto me gozo aún. Capítulo 2, versículo 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestro gozo, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Es decir, que a Pablo no le importó lo que sufrió, no guardó rencor, porque él sabía que detrás de ese sufrimiento iba a venir bendición, iba a venir salvación. Ahora Pablo y Silas manifestaron esta actitud de gozo en medio del sufrimiento, estando encarcelados en Filipos. Y me llama la atención cómo estos hombres, ¿sí?, a pesar del dolor, a pesar de que Satanás quiso desviar su atención constantemente del Evangelio, ellos se mantuvieron centrados, firmemente anclados en Cristo y en este Evangelio. Convirtieron la persecución en alabanza. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? Es que la razón de su constancia y esta actitud frente a todo lo que estaba sucediendo era porque ellos verdaderamente tenían un amor y una pasión por Cristo y por su palabra. Porque había presencia de una esperanza a pesar de el dolor y el sufrimiento y no tenían temor de la muerte. Y que muchas veces nosotros, por pequeñeces, nos hacemos grandes problemas. Por muchas veces nosotros, frente a diversas situaciones chiquitas, que no tienen nada que ver con el ministerio de la palabra y del Evangelio, nosotros nos alborotamos, nos quejamos, miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y quizás lo que nos está pasando no es ni un 1% de lo que nuestro Maestro sufrió y de lo que estos hombres sufrieron para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos y haber recibido el Evangelio de salvación. Ahora, mi pregunta frente a esto es cómo nosotros actuamos, ¿no?, frente al sufrimiento, frente a la oposición, frente a la falla, frente a la frustración, frente a tantos momentos ahí, como habíamos mencionado a Thomas Edison, frente a tantas veces fallidas. Y ahí como Nelson Mandela, ¿no? Cuántas veces había estado 27 años en prisión sufriendo y como estas dos personas transformaron todo lo negativo en algo positivo. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de transformar y esforzarnos y orar al Señor para que nos fortalezca en su gracia, de poder transformar todos los aspectos negativos que nos están sucediendo en algo que pueda glorificar su nombre, nos quejamos, nos lamentamos, lloramos,
El apóstol Pablo acá nos enseña con claridad, ¿no? Con su ejemplo, cómo tenemos que enfrentarnos a la oposición, al dolor, al sufrimiento, cuando las cosas no salen como queremos. Cuando la situación se desvía, sale de nuestras manos, nuestro deber, nuestra responsabilidad como iglesia es poner nuestra fe en la persona de Dios, sabiendo que Él gobierna y que transforma todas las circunstancias negativas, de dolor, de sufrimiento, de oposición, en algo que sea redundante para su iglesia, para el progreso del Evangelio. Ahora finalizo repitiendo ahí el versículo que mencioné de capítulo 2, versículo 2 de Tesalonicenses. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice Pablo, tuvimos de nuevo en Dios, para anunciar el Evangelio en medio de gran oposición. Es decir, que al apóstol Pablo no le importó el dolor, no lo desvió el sufrimiento, en ningún momento. Todos los golpes que recibió en ningún momento lo desviaron, porque él tenía puesta la mirada en perseverar, en ser constante, predicando acerca de la persona de Cristo. Oramos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta confrontación, esta exhortación, Señor, a nuestra